Primer aviso para el Barça de Flick. ¿Qué pasó ante el Mónaco? Vamos con la lupa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ya toca hacer la lupa, el último vídeo de análisis antes de que empiece de forma oficial la temporada el próximo sábado. Tendréis cada lunes los análisis aquí en el canal. Siempre esperaremos al cierre de la jornada para poder hablarlo con calma. Y queda ya nada más que 6 días para que esto suceda. Pero hoy toca comentar lo que vimos en el Trofeu Joan Gamper, esa derrota del Barça por 0-3 ante el Mónaco en un partido muy flojo del equipo de Hansi Flick, el peor de largo de toda la pretemporada, que dejó algunas pistas, algunas cosas más negativas que tiene que ir puliendo el técnico alemán de cara al inicio de temporada, porque el Barça tiene un test duro ante el Valencia del Pipo Baraja. Vale señalar, evidentemente, lo que hemos ido comentando a lo largo de la pretemporada, que evidentemente el Barça todavía está en formación y que todo lo que estamos viendo todavía se tiene que coger con pinzas, porque muchos de los jugadores que están jugando de forma recurrente no lo van a hacer tanto durante el curso, porque faltan muchos titulares, faltan jugadores que estén en rodaje, en sintonía, y lo importante son más las ideas que estamos viendo que no tanto los hechos concretos. Ayer fue un partido para darse de bruces con parte de la realidad. El Mónaco es un muy buen equipo, un conjunto fuerte, sólido, defensivamente bastante bien apañado y con jugadores de calidad y capacidad física, pero el Mónaco ayer no necesitó nada extraordinario para ganarle al Barça, no hizo un partido espectacular, sino que le bastaron hacer las cosas bien hechas, de forma regular, para poder sacar ese triunfo por 0-3, un Barça muy inoperante, un equipo sin esa energía, sin ese dinamismo y con problemas defensivos. Luego lo veremos todo con las imágenes, pero antes señalar de nuevo el papel de los jugadores jóvenes, que para mí volvieron a ser de lo más destacado. Sé que Marc Bernal cometió el error en el 0-1, un error de perfilarse, un error de no mirar el lado ciego que le vienen por detrás. Eso es algo que hemos ido comentando con los jugadores que son zurdos. Los mediocentros zurdos son poco habituales. De hecho, yo solo recuerdo a jugadores como Thiago Motta en la élite jugando en un 4-3-3. Hemos visto jugadores estar acompañados por otro mediocentro, Bruno Soriano en el Villarreal, fantástico futbolista, pero cuesta más encontrar este tipo de jugadores como únicos mediocentros por una cuestión de lateralidad, de perfilarse, y ayer Marc Bernal cometió ese error, pero creo que fue de los más destacados. Para mí el primer tiempo de Marc Bernal es fantástico, luego veremos el por qué digo esto, y me gustaron muchísimo los minutos de Pau Víctor. Pese a esos dos fallos ante el portero, volvió a estar muy bien, sobre todo cuando le tocó jugar de delantero centro, y Marc Casado estuvo a buen nivel. Por lo tanto, los jóvenes volvieron a ser de lo más destacado en un partido muy gris. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en el partido para que el Barça no estuviese bien? Vamos a verlo ya, vamos a empezar con la lupa, vamos con las imágenes. Ya en pantalla tenemos una acción del partido de ayer, minuto 3, entre el Barça y el Mónaco, para ver algunas de las cosas que está buscando Hansi Flick y que tienen asterisco porque pueden ser productivas, pero si no se hacen bien tienen cierto peligro. Fijaros en esta salida de balón por el costado izquierdo con Alejandro Balde, la pared con Rafinha, y el Barça iba a atacar con muchos jugadores. La conducción de Balde es buenísima, pero en este momento de la acción al Barça solo le quedan 3 futbolistas por detrás de la línea de balón. Mirad la altura de Jules Koundé, la altura de Alejandro Balde, los dos laterales muy arriba, y el Barça que ataca con todos sus centrocampistas, excepto Marc Bernal. Ahí tenemos a Marc Casado, Pablo Torre, los delanteros también jugando por aquí. Claro, el Barça acelera mucho la jugada, sube muchos jugadores en última línea, ahí necesitas ser un equipo preciso, un equipo quirúrgico en tus acciones. Si no lo eres, corres el riesgo de una pérdida de balón, el equipo completamente partido, y ahí ya tenemos la transición del rival del Mónaco. Fijaros, atacando la última línea, el pase es muy bueno, y ahí, por suerte para el Barça, el centro no es positivo, se termina yendo, pero era una acción de muchísimo peligro. Otra jugada interesante en el mismo sentido para ver cómo buscó Hansi Flick, o cómo lo está haciendo realmente durante toda la pretemporada, el hecho de buscar construir sus jugadas en ataque. El técnico alemán se está mostrando muy atento en este tipo de situaciones, pero sobre todo buscando una verticalidad ya desde los primeros pases. No es nada que estemos descubriendo ahora, ya sabíamos que Flick es un entrenador que busca esa verticalidad en el juego y desde los primeros pases, pero se está descubriendo que ahí puede haber un problema en el uso de los laterales. Es decir, si tú mandas a los laterales muy arriba, si tú buscas que percutan, que jueguen a una altura realmente alta,
necesitas una circulación que permita este tipo de situaciones. Si tú buscas, diríamos, correr demasiado, ahí puedes tener el riesgo de que cuando pierdas la pelota, que cuando la jugada no vaya a buen puerto, quedes muy expuesto. Y vamos a verlo precisamente en esta jugada donde el Barça va a buscar construirse. Mirad en este momento, fijaros dónde está Rafinha de interior, Marc Casado muy arriba y Alejandro Balde. El Barça pierde la pelota y mirad dónde está Balde. Y ahí el Mónaco tiene a dos jugadores en ese intervalo y puede atacar con mucha facilidad. Fijaros la transición, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores ligando. El Barça tiene también a 5 jugadores con Balde eliminado de la jugada porque está muy atrás, porque el Barça ha situado a los futbolistas muy arriba. Aquí he parado la imagen en el momento de la pérdida del mal pase. Fijaros, el Barça tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de campo prácticamente en línea. Y esto significa que si el Barça en esta acción es capaz de tener una buena secuencia y le llega la pelota a Rafinha, evidentemente el premio es enorme, porque tienes a Balde muy arriba, porque tienes la capacidad de jugar con Lewandowski, que está prácticamente atacando el único central que queda. Fijaros, el Mónaco está cerrando con 3, porque ha saltado uno de los centrales sobre la posición de Marc Casado. Pero claro, ¿qué sucede si pierdes el balón? Ahí tienes que situar en una balanza el riesgo y el premio y ver qué te sale más a cuenta y trabajar para que el riesgo tenga mucho más peso en este tipo de situaciones, porque ayer el Barça no estuvo nada fino, estuvo muy impreciso y yo creo que no mezcló bien las situaciones, porque cuando tú buscas ser un equipo vertical también necesitas momentos de pausa para masticar las jugadas y darte tiempo a ti como equipo para situarte en campo contrario. Ahí la pérdida se da y el rival, evidentemente, pues fijaros con qué facilidad con ese pase puede encontrar a Minamino para que el Mónaco transite. Y ahí tenemos, en la situación de Embolo el control no es bueno, pero el Mónaco ya se situaba para poder marcar otro gol. El Barça de Flick es un equipo vertical, es un equipo vertiginoso. Ya estamos ya viendo este tipo de situaciones en las que busca construirse sobre todo a partir de situaciones de tercer hombre. Buscar muchas combinaciones por dentro, con los apoyos tanto de los interiores como de los puntas, y esto termina provocando ataques muy verticales con una defensa desorganizada y un Barça que todavía no le ha dado tiempo al equipo en conjunto de poder situarse en campo contrario, lo que termina provocando que en caso de pérdida, si no recuperas rápidamente el balón en los primeros 3-4 segundos, ya no te dé tiempo a volver a reestructurarte, y de hecho, cuando sale bien el Barça es capaz de generar situaciones muy claras de gol. Vamos a verlo ahora porque eso también es positivo. Vamos allá. Ya en pantalla una de las situaciones que os comentaba justamente ahora. Mirad el Barça cómo se construye, como ese 4-3-3, se ve claramente en pantalla, dibujado el 4-3-3 con Pablo Torre, con Marc Casado y con Marc Bernal. Esa es la primera jugada del partido, que el Barça con paciencia, mirad cómo va tocando la pelota hasta llegar a Ter Stegen, y aquí se empiezan a dar movimientos. Pablo Torre, habéis visto lo que ha hecho, ha mirado hacia atrás para detectar dónde está su marca, hace un movimiento vertical hacia abajo para arrastrar a su jugador, y aquí el Barça dibuja un pasillo claro en zonas interiores, perfecto, el pase es muy bueno de Ter Stegen, bien Lewandowski, y ahí el Barça va a tener esa situación de transición con Rafinha abierto, tiene suerte del resbalón del lateral, el centro y el remate de Pau Víctor que se va. No es gol, porque Pau Víctor falla una jugada muy clara, pero ahí también está la prueba de que verticalizando desde el pase el premio puede ser muy grande, como en esta acción. El Barça hubiese podido marcar el 1-0 a los 45 segundos de partido y probablemente hubiese cambiado bastante el partido a partir de ese momento. Otra situación parecida, aunque ahora el Barça ya está atacando en campo contrario, la vemos en esta jugada. Fijaros la disposición de nuevo, con Marc Bernal siendo el mediocentro, los dos interiores Pablo Torre, Marc Casado juntitos, y como siempre Pau Víctor muy cerrado, buscando estar constantemente como un segundo punta. Mirad este ataque del Barça, cómo va a generar esa situación. La altura siempre bien perfilado Marc Bernal, siempre ganando esa altura Marc Bernal para poder ser opción de pase, y ahí tenemos la jugada. Mirad, el Barça ataca con interiores muy altos, mirad Pablo Torre, Marc Casado, y el extremo al lado de balón cerrado. En este caso es Pau Víctor. El Barça va a buscar lo siguiente: meter muchos jugadores por dentro, como ya es habitual, y la combinación rápida. Ahí tenemos el desmarque que hará Marc Casado, recibe Bernal, perfecto el pase, y el Barça que va a estar en disposición de hacer mucho daño con este centro lateral.
Por lo tanto, evidentemente que el Barça tiene muchas cosas a mejorar. Hemos visto situaciones negativas en cuanto a la salida de balón, en cuanto a esa precipitación excesiva del equipo de Hansi Flick, pero también un par de situaciones muy interesantes en combinaciones tanto saliendo desde el portero con Marc-André ter Stegen encontrando a Lewandowski, como esta combinación en la frontal del área rival con un Marc Barnal activando perfectamente la profundidad, jugando bien con los desmarques indirectos, las atracciones que genera Pau Víctor para que ataque Marc Casado, y esto yo creo que también se tiene que subrayar porque son conceptos que el equipo poco a poco va entendiendo y que va trasladando al campo, y es muy importante que ya de cara al inicio de liga el Barça muestre más esta cara, evidentemente, que la que hemos ido comentando en la primera parte del vídeo. Hay más aspectos negativos en el partido del Barça que sobre todo nacen también de una mala presión, de una mala estructura en cuanto a la capacidad del equipo para recuperar la pelota o para ser sólido defensivamente. El Mónaco, repito, no es que hiciese un gran partido, no es que mostrase salidas muy elaboradas, no es que estuviese de forma excelente, pero sí estuvo lo suficientemente bien situado en el campo como para con poco hacer daño al Barça. Y ahí se vieron dos cosas. La primera, el primer debate. ¿El Barça puede ser un equipo presionante con Lewandowski y Gundogan en el campo? Yo creo que hay dudas ya con solo uno de los dos, porque necesita que el equipo acompañe a las mil maravillas para que se vean poco las carencias de dos jugadores veteranos que necesitan pocos recorridos, pero yo creo que si en esa ecuación situamos los dos jugadores juntos, como se vio en el inicio del segundo tiempo, el Barça tendrá problemas para poder recuperar la pelota y sobre todo para ser un equipo sólido, que no se hunda en exceso y que cuando lo haga no sufra, porque si el Barça defiende muy lejos de la portería contraria con Gundogan y Lewandowski, tendrás menos argumentos para luego poder transitar. Es distinto si tienes un perfil de delantero como Vitor Roque, por ejemplo, y un centrocampista como Gavi, o como Fermín, o como Dani Olmo, jugadores que tengan esa ida y vuelta y que puedan ser amenaza en conducción. Gundogan no lo es y Lewandowski al espacio es difícil que le pueda ganar a algunos de los mejores centrales del mundo. Por lo tanto, el Barça necesitará encontrar ese equilibrio para poder ser un equipo que en campo contrario tenga la pelota lo suficientemente bien y lo suficientemente tiempo como para poder estructurarse y ordenarse para que en caso de una pérdida no tengan que defender muy lejos. Sobre todo si el plan de Hansi Flick es juntar a estos dos futbolistas juntos la mayor parte del tiempo. Vamos a verlo. En pantalla tenemos una presión del Barça en el inicio del segundo tiempo, todavía con el empate a 0, donde con la lupa os he situado a Lewandowski, para que veáis un poco el recorrido que ha hecho, y aquí tenemos a Ilkay Gundogan, Marc Barnal como mediocentro, Marc Casado en el otro interior, Pau Víctor y Rafinha, ¿no? El Barça con ese 4-3-3 buscando presionar. Fijaros en esta situación. Aquí tenemos el primer punto del Barça. Hay un jugador, que es Minamino, que está completamente solo en el círculo central. Evidentemente, en este caso, es muy difícil que se busque el pase directo, vertical, un pase muy difícil, que algún central de gran nivel lo puede hacer, pero ya empezamos a ver que aquí hay un futbolista liberado. Y aquí tenemos el recorrido de Lewandowski. Mirad el perfil, en lo que está haciendo en estas situaciones, estar por detrás del central para evitar que haya un pase hacia el portero, para que juegue hacia adentro, pero en este caso, para que lo haga, el equipo tiene que acompañar. Fijaros aquí, él va a dar este pase porque Marc Casado estaba priorizando tapar el otro pase. Una vez se ha dado este pase, vemos varias cosas que son malas para la presión del Barça. La primera, la posición de Ilkay Gundogan, que no está siendo lo suficientemente activa como para poder activarse en caso de que haya un pase. A su espalda tiene a dos futbolistas, es muy difícil que un jugador pueda controlar a dos jugadores a su espalda. Alejandro Balde, demasiado pasivo, ahí Balde tiene que estar pendiente del futbolista que tiene por delante, pero es que en caso de hacerlo, vemos que el poseedor de la pelota tiene 1 o 2 segundos para poder jugar un balón largo, y ahí el Barça tiene solo a dos jugadores, a los dos centrales, Sergi Domínguez e Íñigo Martínez, ante dos delanteros. Rafinha, en vez de estar más cerrado para evitar que el rival, el Mónaco, juegue hacia adentro, que es la prioridad, el rival nunca puede filtrarte, está más pendiente de un pase que no es dañino, que es el pase de vuelta hacia el central. Ahí Rafinha tiene que cerrar, no lo hace, y el pase es muy claro, la distancia de Balde es muy larga, vemos como Rafinha deja bastante espacio, y en este caso se va a jugar hacia adentro, y ahí, fijaros, va a poder correr perfectamente, y mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores del Mónaco corriendo con un Barça desordenado e incapaz de poder frenar la transición. También es momento de ver la jugada del 0-2, porque sabemos que el 0-1 es un error de Marc Bernal, también el pase de Íñigo no es el mejor, pero el 0-2 sí es interesante. Estamos viendo algunos comportamientos
grupales que yo creo que pueden ser bastante ejemplares en ese sentido. El primero es que Marc Bernal, cuando juegas como único mediocentro, algo que en el Barça Athletic no ha sucedido tanto, y recordemos, Marc Bernal, cuando él era pequeño era interior, es decir, el cambio a mediocentro no se ha dado hace tanto tiempo, hace 2-3 años, por lo tanto es un jugador que lleva poco tiempo en ese sentido jugando en esa posición y con las exigencias que supone hacerlo en la máxima élite. Él tiene que controlar los costados, y en este caso vemos el Barça presionando, defendiendo en un 4-1-4-1, con Marc Bernal, los dos extremos y los dos interiores en paralelo, con Lewandowski quedando el único jugador que queda por delante. Y ahí fijaros como Marc Bernal lo detecta un pelín tarde, pero es verdad que él evita el giro, resbala, pero ahí hay un problema, que para mí es todavía más grave, y es el siguiente. Sergi Domínguez está bastante mal, porque Íñigo Martínez aquí está fijando el jugador de balón, y Sergi Domínguez tiene que gestionar esos dos futbolistas. Pero ahí Sergi Domínguez está bastante mal, no termina de estar bien, pero fijaros lo siguiente. Cuando se acerca Ter Stegen, veremos lo siguiente. Ter Stegen no reduce el espacio con el delantero centro, mirad dónde está el portero, prácticamente más cerca de la línea de gol que del delantero rival, cuando ha tenido tiempo y él está viendo que hay una opción de pase. Vamos a ver de nuevo esta jugada. En el momento en el que se está filtrando el pase, Marc-André Ter Stegen tiene la visión perfecta, panorámica, para ver que la línea defensiva está desorganizada, que Íñigo Martínez está eliminado de la jugada, y que por lo tanto es muy probable que este balón que empieza a salir de los pies de Minamino deje a este jugador en 1 contra 1 contra él mismo. Por lo tanto ahí el portero tiene que anticipar, tiene que estar más lejos de la portería para que en caso de que el balón le llegue no tenga tiempo para poder atacar con comodidad. Pero en cambio Marc-André Ter Stegen se queda clavado y evidentemente no digo que sea culpa suya, pero sí que facilita la definición. Como último ejemplo vamos a ver una presión del Barça en el primer tiempo sin Gundogan, pero para apreciar también algunos desajustes que vimos ayer en el partido ante el Mónaco. Fijaros cómo el Barça inicia la presión de forma correcta, con Pablo Torres siendo agresivo, obligando a retrasar la pelota, pero aquí ya tenemos el primer error. Nace precisamente del salto de Lewandowski. Fijaros, Lewandowski parte desde aquí, pero terminará saltando sobre el portero. ¿Quién va con el mediocentro? ¿Quién va con este jugador? Porque ahí Pablo Torre tiene que elegir, y Pablo Torre está en posiciones intermedias, priorizando también el pase lateral. Pau Víctor acompaña, está aquí Marc Bernal también. Por lo tanto ahí Lewandowski se equivoca, porque en vez de dar tiempo al Barça a que llegue para poder presionar, se anticipa con un salto al portero, un salto suicida que no termina llevando a nada. Vamos a verlo, porque cuando Lewandowski salta, fijaros, va a quedar totalmente desprotegido, y ahí empiezan el gesto de brazos abiertos de Pablo Torre con un Lewandowski que también se va a quejar, y el rival con mucha facilidad va a poder superar, porque Christensen ahí está hablando, y ahí tenemos, fijaros, el desajuste del Barça. Termina atacando muy bien el Mónaco, que, repito, sin hacer nada del otro mundo, va a terminar con una situación límite en la que Alejandro Balde, de forma correcta, logra anticiparse y evitar el disparo franco, pero en apenas 2-3 pases el Mónaco, por un error en el salto de Lewandowski, una mala estructura del resto, había estado muy blando en este tipo de defensas. Hemos visto jugadas de mucha distensión, jugadas en las que el Barça se ha mostrado bastante pasivo, algo que no habíamos visto a lo largo de la pretemporada. Yo creo que no es una señal alarmante, no es motivo para alarmarse, ni mucho menos. Es un partido más de pretemporada. El Barça le ha ganado a equipos como el Manchester City o como el Real Madrid, empatando con el Milan. Por tanto, son 3 rivales de enjundia los que el Barça ha estado bastante bien, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones. Pero sí es un aviso, porque se ha visto que si el equipo no es capaz de hacer lo que venía haciendo de forma correcta, le va a costar, porque los rivales son buenos y porque le falta calidad diferencial en algunas áreas. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no hemos visto todavía la línea defensiva titular, no hemos visto ese Cubarsí, Christensen, Koundé, Balde, Araujo está lesionado, en el centro del campo faltan muchísimos efectivos, y nombres como Lamine Yamal o Dani Olmo, que tienen que ser los jugadores de más peso, de más nivel en el último tercio, apenas han sumado ayer Lamine Yamal unos minutos. Eso también es a tener en cuenta, porque el equipo está funcionando todavía a medio gas. Pero sí es evidente que algunas de las situaciones de sobreaceleración, de nerviosismo, de poca paciencia o de malos saltos en la presión se tienen que ir solucionando, y el Barça tiene que tener mucho cuidado en el debut de Liga, porque el Valencia es un equipo agresivo, un equipo vertical, que puede hacer muy buenas transiciones si el Barça mide mal sus saltos. Pero yo estoy convencido de que veremos
una versión distinta en el debut liguero. Y ahora ya para acabar es momento de ir a la pizarra rápidamente para comentar con las fichas el problema del Barça con los laterales, de ver cómo lo puede solucionar el equipo de Hansi Flick y cuál es el principal riesgo de lo que está planteando el técnico alemán. Vamos allá. Situamos ya en pantalla el 11 de ayer del Barça. Vamos a explicar lo siguiente. Lo que está buscando Hansi Flick cuando tiene la pelota es ser un equipo muy vertical. Por lo tanto, muchas veces vemos que el Barça busca tener estos apoyos centrales y lanzar directamente a los laterales muy arriba. Y vemos muchas veces cuando el Barça ya tiene más altura que lo que se busca es este pase para atacar. Se buscan triangulaciones muy rápidas entre los futbolistas de dentro. Y muchas veces termina jugando el interior, Pablo Torre, Marc Casado, quien sea, más arriba que el propio extremo, Rafinha, que baja para ser apoyo. Y esto termina lanzando a Alejandro Balde muy arriba. Pero ¿qué sucede? Que todo este espacio queda completamente liberado. Y nos encontramos con la siguiente situación. Un Barça que tiene todo este espacio desprotegido y obliga a Alejandro Balde a hacer movimientos muy largos para un retorno. Entonces, si el Barça pierde la pelota, si aquí hay una mala combinación, el rival se puede desplegar con relativa facilidad. De ahí que yo creo que es importante en este tipo de situaciones darse tiempo, es decir, madurar más la jugada, que los jugadores ya no inicien tan arriba, repetir más pases acercando al mediocentro para poder tener situaciones de menos riesgo, permitir que el rival avance unos metros para ahí encontrar con más facilidad, combinar movimientos de apoyos no solo verticales para buscar ya directamente el pase hacia adelante, sino también apoyos hacia atrás para poder dotar de más seguridad a la circulación y que los interiores no empiecen tan arriba, sino que también tengan mucho más peso en estas zonas. Es evidente que todo ello se verá beneficiado cuando realmente los interiores del equipo empiecen a tener minutos. Gavi, sobre todo Pedri, que va a regresar antes, todavía no han jugado y son los interiores que teóricamente van a tener más minutos y más relacionados con la posesión de la pelota. También Gundogan, al que lo hemos visto mucho más de media punta y mucho menos de interior. Y todo ello yo creo que va a ir sumando para que el Barça se vaya reconociendo en las secuencias de pases. Yo no comparto para nada los análisis alarmistas. Ya sabemos cómo funciona todo y evidentemente cualquier derrota, cualquier mala sensación es magnificada, porque en el Barça lo bueno se exagera y lo malo evidentemente también. Así, ni el Barça en pretemporada era un equipo ya hecho, era un equipo que había cambiado por completo de cara, ni ahora sigue siendo el mismo Barça de hace unos meses. Es un equipo en construcción y va a necesitar tiempo, porque los titulares tienen que aclimatarse, pero yo creo que las sensaciones en esta pretemporada son muy positivas y que lo de ayer es un aviso para que Hansi Flick tome nota e intente corregir todo aquello que ya durante los otros partidos se ha ido viendo, aunque a menor escala. Como siempre os digo, si os ha gustado este análisis, si os gusta la sección de la lupa, dadle apoyo, dejad un like que ayuda muchísimo y vuestro comentario para que me digáis qué os pareció lo de ayer y qué sensaciones tenéis de cara al inicio de liga. Nos vemos ya en el siguiente vídeo y tengo muchas ganas de que esto empiece. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.